Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. En nuestra asignatura de Ciencias de la Naturaleza estaremos desarrollando la capacidad toma decisiones saludables frente a los factores de riesgo asociados al consumo de drogas legales e ilegales. ¿Cuál es el tema? Las drogas y la adicción, prevención, factores de riesgo y protectores. Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración natural del funcionamiento del sistema nervioso central. Además, puede crear dependencia psicológica, física o ambas. La drogadicción es un estado de intoxicación periódica o crónica, nociva para el individuo y la sociedad, producida por el consumo habitual de la droga, que puede ser de origen natural o artificial, con el fin de experimentar sus efectos químicos y a veces para evitar el malestar producido por su privación. ¿Qué es la tolerancia? Es un estado de adaptación del individuo por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o una necesidad de una dosis mayor para provocar y sentir el mismo efecto. Acá podemos ver entonces que la persona empieza con un solo cigarrillo y después ya necesita de una cantidad mayor para producir el efecto que él estaba sintiendo. La intoxicación aguda. Cuando se toma una cantidad de droga que el cuerpo no es capaz de eliminar o transformar, se habla de intoxicación aguda. ¿Y qué es una sobredosis? Es una intoxicación aguda grave que cuando se supera el límite de toxicidad en el organismo puede llegar a provocar la muerte. Tipos de consumo de drogas. Tenemos el consumo experimental, que la persona lo hace sin intención de repetir el consumo. El consumo ocasional, la persona conoce la droga y sus efectos, pero su consumo es poco frecuente. El consumo regular, cuando consume regularmente de manera habitual y continua. Y la dependencia es cuando la persona ya necesita consumir la droga y es algo prioritario para su vida. Tenemos los tipos de dependencia física y psíquica. La dependencia física es un estado de adaptación del organismo producido por el consumo repetido de la droga. Entonces aparecen trastornos físicos más o menos intensos. Un conjunto de signos y síntomas de carácter físico y psíquico es lo que se denomina síndrome de abstinencia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el síndrome de abstinencia produce síntomas como temblor, debilidad, escalofrío, cefaleas, dolores de cabeza, deshidratación y náusea. Y la dependencia psíquica es la compulsión por consumir esa droga a fin de obtener la vivencia de sus efectos agradables y placenteros o para evitar malestares. Las drogas se clasifican según su acción sobre el sistema nervioso central y tenemos las drogas que deprimen el sistema nervioso, las depresoras. Entre este grupo tenemos los opiáceos, la morfina y la heroína, bebidas alcohólicas como vino, cerveza, hipnóticos y sedantes como somníferos y tranquilizantes. Tenemos a las drogas estimulantes que aumentan la actividad del sistema nervioso. Las drogas mayores, las anfetaminas y las cocaínas, y las menores, el café, el té y el tabaco. Dentro del grupo de las drogas alucinógenas son las que alteran la percepción, modifican el nivel de conciencia, producen sensaciones visuales, auditivas. Entre ellas encontramos a la marihuana, es el THC, tetrahidrocannabinoides, el LSD, también tenemos algunos hongos inhalables, tenemos a la mescalina también en este grupo. Desde el punto de vista legal pueden ser legales o ilegales. Las legales son las que están permitidas para su uso y se producen a nivel industrial, por ejemplo las bebidas alcohólicas, productos alimenticios, perfumerías, pinturas o en la medicina productos farmacéuticos. Y las drogas ilegales son aquellas cuyo uso está prohibido, por lo tanto está penado por la ley. Ejemplo, la marihuana y la cocaína. Vamos a referirnos a un tipo de
del grupo de drogas, el alcoholismo, es una enfermedad producida por el consumo excesivo y continuado del alcohol, cuya característica principal es el desajuste psíquico, neurológico y físico de la persona que la consume. ¿Cuáles son los factores consecuentes de esta enfermedad? Hay un deterioro físico e intelectual, puede haber depresión, pérdida de la memoria, demencia. Hay un riesgo de adquirir enfermedades hepáticas que puede llevar a una cirrosis, puede llevar al cáncer. Esta cirrosis puede llevar a la muerte, enrojecimiento de la piel, problemas sociales, familiares y laborales, distanciamiento de la familia, y durante el embarazo puede perjudicar al feto. El otro que se consume muy a menudo es el tabaco. ¿Qué es el tabaquismo? Es una intoxicación producida por el consumo excesivo y continuado del tabaco. ¿Cuáles son sus consecuencias? Sus consecuencias: hay una mala circulación, reduce el desempeño general de la persona, disminuye las defensas del organismo, aumenta la gravedad de enfermedades respiratorias, puede llegar a tener cáncer de los pulmones, hay una bronquitis crónica, puede haber enfermedades cardiovasculares y también puede producir daño a las personas que no fuman, que son considerados fumadores pasivos. Bueno, los factores de riesgo para el tema de las drogas, tenemos 3 factores: individual, social y familiar. Dentro del grupo de factores individuales está la edad. Una edad muy sensible es la adolescencia. El otro es la baja autoestima, la baja asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de expresar opiniones, sentimientos, actitudes y deseos y reclamar sus propios derechos. Dentro de los grupos de los factores familiares tenemos la baja cohesión familiar, un clima afectivo inadecuado, el estilo de vida familiar o el consumo de drogas en el ambiente. Y dentro del grupo social tenemos la disponibilidad de la droga, actitudes sociales tolerantes hacia el consumo de drogas legales, el sistema colectivo de valores, el deseo de pertenecer a un grupo social consumiendo ciertas drogas, la presión del grupo y la publicidad son factores también que afectan, son factores de riesgo. Los factores de protección. Los factores de protección incluyen los factores individuales, que es la internalización de los valores. Los factores sociales, que es la promoción de la salud. Es la educación, conocer los efectos y factores de riesgo de estas drogas, limitar la accesibilidad a las sustancias y generar actividades de tiempo libre. Y los factores familiares se refiere al apego familiar, a un clima afectivo positivo y a una comunicación fluida. La prevención es un conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose a la aparición de problemas para evitar la conducta de consumo, fortaleciendo valores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Por eso es muy importante la prevención en la etapa de la adolescencia. Y ahí tenemos algunos factores muy importantes que hay que trabajar desde el punto de vista de la educación: la comunicación, la responsabilidad, la educación emocional, el refuerzo positivo, habilidades sociales, hacer unas rutinas de dispersión, ¿verdad? Rutinas de pausa activa para poder trabajar en la prevención. Y como conclusión, entonces, volvemos a decir que la drogadicción es un estado de intoxicación para el individuo y la sociedad, producida por el consumo habitual de drogas, que puede ser de tipo natural o artificial. Desde el punto de vista legal, puede ser drogas legales como el alcohol, el tabaco, y las drogas ilegales que son del grupo de los opiáceos, la cocaína, del grupo de los cannabis, tetrahidrocannabinoides o marihuana. Y después hablar un poquito que existen factores de riesgo, que eran los riesgos individuales, que eran los riesgos sociales, los riesgos familiares. Y por sobre todo recordar los factores de protección.
Factores individuales, trabajar sobre los valores. Factores sociales, trabajar sobre la promoción de la salud. Y los factores familiares, la comunicación fluida. Tienen su material de lectura y las actividades previstas para esta unidad. Muchas gracias.